El señor presidente Gustavo Petro, para descalificar a sus adversarios políticos, utiliza los términos extrema derecha y fascismo. Para usar estos términos hay que conocer primero que todo el rigor histórico y el significado de los mismos y su origen. Porque, como ya lo hemos dicho anteriormente, los términos izquierda y derecha, originados en la Revolución Francesa, en la actualidad son caprichosos y no responden al rigor histórico. Se utilizan de manera maniquea para apoyar o rechazar posturas políticas, ideológicas, culturales, morales. De manera que señalar a alguien o alguna organización de extrema derecha sin tener referentes históricos, pues no pasa de ser un cliché o algo de lugares comunes que no responden a la realidad histórica o política. Por ejemplo, al presidente argentino Javier Milei se le señala de ultraderecha y fascista, cuando el presidente Milei claramente es un anticomunista, algo que no se puede confundir, porque ya por los hechos históricos el anticomunismo surgió en el siglo XIX de la mano de los anarquistas que rechazaron, desenmascararon y denunciaron los dogmas de Karl Marx. Así es de que hay que tener mucho cuidado en confundir los términos. Pero también cuando se utiliza el término fascista, pues hay que ir a las fuentes, recordando que el fundador del fascismo fue Benito Mussolini en Italia. Y Benito Mussolini era un marxista recalcitrante que fundó el fascismo para volverse más revolucionario. Y Mussolini era amiguísimo de Vladimir Lenin. Y fue dirigente Mussolini del Partido Socialista Italiano. Y al Duce lo acompañó Niccolò Bombassi, fundador del Partido Comunista Italiano. Los tres precursores del fascismo eran marxistas: Mussolini, Bombassi y Gentile. De manera que indiscutiblemente y de acuerdo a los hechos históricos, el marxismo es padre del fascismo. Y las alabanzas que desde el marxismo se le hacían al fascismo, caso de Lenin, que en el año de 1922 regañó a los dirigentes del recién fundado Partido Comunista Italiano, diciéndoles que habían dejado ir al máximo revolucionario, que era Benito Mussolini, que hubiera hecho la revolución en la península itálica desde 1914, pero que al dejarlo ir, pues no se pudo realizar
esa revolución que iría a desarrollar Benito Mussolini. Y con todos estos acontecimientos causa hilaridad cuando se habla de fascismo, que en Venezuela recientemente, el 4 de noviembre, se realizó el foro antifascista. Imagínense en eso, con 300 legisladores de 70 países. Legisladores que indudablemente eran marxistas. Y si el marxismo es el padre del fascismo, es un contrasentido realizar un foro antifascista. Eso es un verdadero batiburrillo lo que se hizo en Caracas. Porque hay que reiterar claramente que el origen hegeliano del fascismo y del marxismo es absolutamente claro, donde Mussolini planteaba que todo dentro del Estado, nada fuera de él y nada contra el Estado. Mientras que el marxismo consideraba al Estado como una especie de yugo bienhechor, látigo sagrado o purgatorio, donde después de sufrir los rigores de la represión y la dictadura, se iría al paraíso bello de la humanidad. Las masas tendrían que sufrir el rigor del Estado primero para después ir al paraíso. Semejante fantasía hay que repudiarla sin ambajes. Y aunque habría que hablar mucho del fascismo, lo que sí llama poderosamente la atención fueron unas palabras de Niccolò Bombassi, compañero en el fascismo de Benito Mussolini. Y decía el comunista e italiano Bombassi: el fascismo ha hecho una grandiosa revolución social. Mussolini y Lenin, Soviet y Estado fascista corporativo, Roma y Moscú, mucho tuvimos que rectificar, nada de a qué hacernos perdonar, pues hoy como ayer nos mueve el mismo ideal, el triunfo del trabajo. O sea que desde sus orígenes, la relación y la paternidad del marxismo con el fascismo es innegable. Pero dentro de la habilidad comunista nos encontramos que permanentemente viven diciendo que no, que el comunismo no existe, que lo que existe es el progresismo, los movimientos alternativos. Bueno, y una serie de máscaras que le han puesto al marxismo, especialmente en América Latina. Por eso el poeta francés Charles Baudelaire decía: la mayor astucia del diablo
es hacernos creer que no existe. De manera que para que un marxista se proclame antifascista, tiene que renegar de ese marxismo, Y el hecho de que muchos, para engañar, hablan sobre que el comunismo no existe, es una verdadera falacia que hay que desenmascararla, porque lo que hace el comunismo, así como es el padre del fascismo, ese comunismo de Marx, que es el padre del fascismo, lo que hace es negar a veces que existe. Y por eso hay que tomar las palabras del poeta francés Charles Baudelaire, Charles Baudelaire. Así es de que hay que seguir en la batalla ideológica, sabiendo que a lo que más le temen los comunistas es al debate fecundo de las ideas, porque ahí está su talón de Aquiles. Gracias.